Bueno, continuamos con lo que se presenta Turismo 1 y ahora lo que vamos a ver es la unidad 2 que se trata de la historia del turismo. Vamos a iniciar con lo que se presenta el concepto de turismo, el que nos brinda la Organización Mundial del Turismo. Bueno, tiene muchas acepciones y ha ido lanzando muchos conceptos. Este es uno de los últimos que ellos nos brindan y nos dice: el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y con fines de ocio, por negocios y otros. Factores motivadores, estamos hablando de que son el ocio, obviamente estamos hablando de lo que se presenta en nuestro tiempo libre, negocios, pueden ser actividades económicas o de otra índole, y otro tipo de actividades o motivaciones como puede ser, por ejemplo, el tema de visita a familiares y amigos, temas religiosos y demás. Otro factor importante, el tiempo de la delimitación para la realización de estas actividades y el periodo de la estancia va a estar también condicionado en algunos casos por vacaciones de fin de año, de mediados de año, u otro tipo de tiempo otro tipo de momentos, en el que nosotros dispongamos de tiempo libre. Otro factor importante que se analiza, por ejemplo, es lo que se menciona o nos dice la OMT desde 1995 como entorno habitual. Y el entorno habitual de una persona consiste en una cierta área alrededor de su lugar de residencia, más todos aquellos lugares que visita frecuentemente. Antecedentes remotos, ya habíamos visto esto anteriormente en la clase anterior, entonces no es necesario redundar, pero podemos mencionar de que siempre desde el pasado o desde la prehistoria nosotros como seres humanos hemos tenido la intención de realizar cierto tipo de desplazamientos. Ya desde el Paleolítico podríamos considerar algún tipo de actividades migratorias como actividad turística. En la época antigua, inclusive, algunas de las actividades de desplazamiento estaban relacionadas con los nómadas, que buscaban pastos para sus animales, el tema de los guerreros, peregrinos, que se dirigían a lugares santos o a oráculos, por ejemplo. Lo que nos interesa a nosotros ver en este momento es precisamente lo que es el Grand Tour, que se inicia en 1670. Es prácticamente una empresa que organiza una serie de viajes con una duración de entre 2 o 3 años. Se desplazaban primero por Europa y luego hacia Oriente Medio, ya en sus periodos posteriores. Era un viaje prácticamente obligatorio hacia Italia. Era considerado, por ejemplo, una de las ciudades más importantes por las manifestaciones artísticas y porque también acá se concentraba gran parte de lo que ellos consideraban como el nacimiento del mundo occidental. Estamos hablando de Roma y Grecia en su parte, es decir, en ese momento. Lo primero que se visitaba en este momento era precisamente las ciudades más importantes de Europa. Estamos hablando de París, obviamente en algunos casos Londres, Berlín y obviamente Roma. Por otra parte, por ejemplo, más adelante va a tener una serie de evolución y ya la gente va a ir hacia destinos más exóticos y es donde se va a dirigir a Medio Oriente y en algún momento también se van a dirigir a América, Sudamérica en su conjunto. Una característica importante es que hay un claro interés, por ejemplo, es una empresa clara, muy marcada, se van generando cierto grupo de aventureros, pero estos aventureros todavía tienen una serie de limitaciones o son bastante conservadores, entonces van a necesitar para transportarse de un lugar a otro, por ejemplo, pasaportes, para salir de los puertos, para salir de sus países, u otro tipo de documentación similar, por ejemplo, para ingresar a principados, a ducados, los reinos en Europa. Lo importante, por ejemplo, es que si el viajero quería trasladarse de una ciudad a otra, tardaba varios días en llegar, ¿no? Y necesitaba, ya habíamos mencionado anteriormente, para entrar de una ciudad a otra, una serie de documentos, una serie de licencias. Para realizar este tipo de viajes, por un lado tenemos que recordar que los que realizaban esta actividad del Grand Tour eran personas adineradas, eran aristócratas o burgueses, por ejemplo, con bastante capacidad económica, por lo que debían llevar grandes cantidades de dinero. Entonces, para evitar, por ejemplo, los robos y demás, van a generarse o van a inventarse lo que son las letras de cambio o las cartas de cambio fortificado, y eran prácticamente unas notas de cambio, ¿no? Por un lado llevaban los turistas una copia y las otras copias eran enviadas a los países que iban a ser visitados y depositados en algunos bancos, ¿no? Y obviamente eran cobrados por estos turistas o por estos viajeros. Y el costo de estas letras de cambio era del 10% de los recursos de los que cobraban en las diferentes ciudades donde ellos se iban a ubicar. Otro factor importante en este periodo es que van a ir apareciendo las propinas, que se va a volver muy usual en este momento. La gente, por ejemplo, hacía filas alrededor de los viajeros para cobrar sus
sus propinas por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, en algunos casos, si no iba la persona en particular a cobrar su propina, mandaba a alguien, mandaba a algún representante ante este huésped. Los viajeros, por ejemplo, llevaban grandes cantidades o grandes maletas, por lo que necesitaban un buen número de sirvientes, ¿no? Y en estas maletas, por ejemplo, incluían almohadas, sábanas, mantas, obviamente que también tenía que estar su ropa, algún objeto de valor que ellos consideraban con un valor sentimental muy fuerte, libros, por lo que necesitaban de un gran número de personas para poder trasladar sus pertenencias. De Grand Tour, por ejemplo, es de donde deriva en cierta parte el término actual de turismo, que llegó a funcionar por alrededor de 300 años. Estos viajeros tampoco viajaban solos, sino que viajaban con una especie de tutor al que lo llamaban administrador. Es importante notar que el turismo surge como un fenómeno de masas ya recién a mediados del siglo XX. Este periodo también es un periodo bastante álgido, por ejemplo hay una serie de asaltos y robos durante estas rutas, por lo que van a ir apareciendo dos empresas muy importantes. Por Francia va a aparecer Gol Turino y por Italia Veturino, que se encargaban de transportar, alojar y alimentar, y obviamente también de la seguridad de estos viajeros. Casi nunca eran asaltados. Podemos mencionar, estas dos empresas pueden ser consideradas como las primeras agencias de viajes. Otro factor importante es que se van a ir desarrollando mucho el tema de la cartografía, ¿no? Entonces estos viajeros van a ir, por ejemplo, cartografiando los lugares a donde visitan, y se va a iniciar de alguna u otra manera, por ejemplo, la cartografía turística. Y obviamente también estos temas cartográficos o estos mapas que utilizaban estos viajeros van a ser actualizados por los mismos. Entonces va a haber un gran aporte, por ejemplo, del Grand Tour hacia lo que se conoce como la ciencia de la geografía. Aspectos importantes que debemos destacar de esta época: hay un gran valor cultural por los viajes, estamos hablando de un turismo cultural como tal en este momento. Hay un reconocimiento potencial, por ejemplo, y una generación de mercados generada por el movimiento de los viajeros por Europa y luego por Oriente Medio. Se van a iniciar también lo que nosotros conocemos como viajes de salud, sobre todo por una afición muy fuerte hacia los baños termales, que tenían cierta acción curativa, que ya eran explotados por griegos y romanos en la época antigua. El término de balneario, por ejemplo, se va a iniciar o va a derivar, por ejemplo, de un pueblo en Bélgica, y acá, por ejemplo, donde se va a iniciar la actividad de visita a balnearios por parte de Europa. Estamos hablando de que Europa viene de un clima bastante frío, y en este momento mucha de la gente en Europa, y no hay muchos medicamentos, entonces mucha de la gente en Europa se va enfermando constantemente de gripes muy fuertes, neumonía y demás, por lo que van a estos señores visitar constantemente estos balnearios, ¿no? En Gran Bretaña se va a crear el Baden en Alemania, hay otro Baden en Austria, Baines en Francia, Lucca en Italia y Karlsbad y Marienbad en Bohemia. Obviamente estos prácticamente a partir del siglo XVIII hasta prácticamente inicios del siglo XX van a ser una serie de sitios muy importantes en las visitas, ¿no? Va a haber centros incluso de guías de salud para el empleo de ciertas actividades en estos balnearios. En Estados Unidos, por ejemplo, van a aparecer también otros tipos de balnearios o de aguas termales, como va a ser Wine, Sulphur Spring, Brensling Spring y Saratoga Spring. A finales del siglo XVII va a comenzar, por ejemplo, la preferencia ya no solo por los baños termales, sino que también va a haber un desplazamiento de los balnearios hacia las costas, hacia el mar, por también ser estos algunos sitios curativos. Va a haber una tesis que se va a publicar en el siglo XVIII que precisamente nos va a hablar de la importancia de estos baños en los océanos. Y en 1760 se va a formar, por ejemplo, en Brinton, una aldea de pescadores que se va a orientar más que todo a la actividad turística, a través, por ejemplo, de visitar sus playas como actividades curativas. Va a aparecer, por ejemplo, como una especie o una suerte de turismo de verano con características relacionadas con la salud. En la actualidad, por ejemplo, también se van a desarrollar estos sitios, y obviamente desde este periodo va a iniciarse un fuerte del siglo XVIII, un fuerte interés por visitar, por ejemplo, algunas costas del Mediterráneo, en el caso de Europa, y en Estados Unidos se va a desarrollar, por ejemplo, Florida, y se va a ver una gran explotación, por ejemplo, de las islas del Caribe y obviamente del oeste de México y Hawái, en el caso de Asia. En la segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX
se va a marcar una época muy importante para la evolución del turismo. Hay una transformación económica muy fuerte, por ejemplo, a partir del siglo XIX con el tema del transporte. Va a haber un nuevo gusto y una necesidad por realizar viajes, lo que vamos a denominar actualmente como vacaciones. Va a haber un aumento del número de personas que van a viajar por placer y ya no por necesidades, ya sean económicas, comerciales o de otro tipo. Hay un incremento de pasajeros por el tema de la aparición del transporte del ferrocarril a vapor. Y obviamente en algunas ciudades van a ir apareciendo lo que son hoteles y muelles con atracciones turísticas para los viajeros. Todo esto, por ejemplo, va a ser el caldo de cultivo para lo que nosotros vamos a conocer como el turismo actual. Y va a aparecer prácticamente la industria vacacional. Suiza va a ser, por ejemplo, uno de los países más visitados en el continente europeo para este momento del siglo XVIII y principios del siglo XIX, obviamente. Desde el siglo XVI a mediados del XIX hay una serie de factores que van a influenciar el turismo. Obviamente hay una mejora en el tema de las comunicaciones, es un periodo relativo de paz y prosperidad. Obviamente que hay una serie de conflictos también en este periodo. Estamos hablando de las guerras napoleónicas y otros conflictos bélicos también, no tan grandes como el anterior mencionado. Se inicia, por ejemplo, a partir del siglo XVI, obviamente va a explotar esto en el siglo XIX, que se van a ir generando las condiciones para que haya más tiempo libre a través de los avances tecnológicos, y va a tener su auge prácticamente en el siglo XVIII. En 1824 Estados Unidos va a crear Atlantic City como centro turístico cerca de Nueva York y va a ir desarrollando otras playas, ¿no? Y en 1854 se va a ir incrementando e incorporando este tipo de ciudades a la administración estatal. Estamos hablando de que prácticamente a partir de 1824 en Estados Unidos el Estado se va a encargar de administrar algunos de estos centros vacacionales. Ya prácticamente en el siglo XVIII van a estar establecidas las bases para lo que nosotros vamos a conocer como el turismo moderno. Algunos viajeros importantes que podemos mencionar, por ejemplo, desde lo que es el final de la Edad Media e inicio del Renacimiento. Por un lado tenemos Marco Polo, que se va a desplazar de Venecia hacia Oriente y hacia Asia, y va a ser un viaje de 20 años. Descubrí su libro, por ejemplo, Los viajes de Marco Polo, que van a influenciar mucho en Colón para que más adelante este llegue a las costas de América. Ya para el siglo XIX, para casi finalizar la primera mitad del siglo XIX, va a aparecer este señor Thomas Cook por Inglaterra y Henry Wells por el lado de los Estados Unidos, ¿no? Ya van a crear las primeras empresas en turismo, Thomas Cook & Sons, que va a ser fundada por Thomas Cook, y obviamente American Express Company, se va a fundar en 1859 y lo va a fundar Henry Wells. A partir de mediados del siglo XIX, estamos hablando de 1841, se va a dar un gran desarrollo en el tema tecnológico en cuanto a comunicación y transporte. Esto va a ayudar, por ejemplo, va a satisfacer cierto tipo de necesidades destinadas a la actividad turística. Se van a iniciar, por ejemplo, un desarrollo muy fuerte en el tema de las comunicaciones marítimas, va a aparecer los barcos a vapor, por lo tanto, la tecnología en el tema de transportes está empezando a dar sus primeros despegues. Se va a realizar, por ejemplo, con el tema de los barcos a vapor en 1867 el primer crucero en el cual va a participar inclusive Mark Twain, y va a escribir una obra inspirada en este viaje que va a ser The Innocents Abroad en 1869. Y en 1869 se va a abrir el canal de Suez. Para 1841 va a aparecer el señor Thomas Cook, que es un carpintero británico, y va a ser el primero, por ejemplo, en realizar el turismo organizado como tal. Va a llevar 570 personas a una convención de Artemios, va a alquilar este señor un tren desde la ciudad de Loughborough hasta el Leicester, y va a imprimir primeramente información, va a dar una serie de boletos a estos viajeros. Por otro lado, por ejemplo, va a brindar una serie de servicios como ofrecer música en los ambientes del tren. Por otro lado, va a ofrecer, por ejemplo, algunos aperitivos alimenticios, y va a tener un costo económico, y es aquí prácticamente donde va a aparecer el primer viaje organizado. Después de 4 años, por ejemplo, Thomas Cook se va a ir convirtiendo en un agente de viajes como tal, a tiempo completo. Va a empezar a utilizar, por ejemplo, dentro de sus viajes, lo que son los barcos a vapor y el ferrocarril, obviamente, y va a empezar a brindar una serie de comisiones por boleto vendido. Va a preparar, por ejemplo, el primer itinerario turístico,
con descripción sobre los sitios que están visitando, que va a ser el Handbook of the Trip. Y en 1846 va a generar un tour con 350 personas a través de Escocia. Para 1851 va a organizar la primera exposición, va a ir a la primera exposición mundial donde asistieron alrededor de 6 millones de personas. Estas ferias mundiales, por ejemplo, están de moda para el siglo XIX porque eran momentos en los que se estaba desarrollando y dando ciertas invenciones en Europa. Y eran muy visitadas, ¿no? Y se las realizaban no solo en París, sino también en Inglaterra y en otras ciudades, incluidas Estados Unidos. Y acá Thomas Cook va a aprovechar y va a llevar, por ejemplo, alrededor de 165.000 personas, incluyendo, por ejemplo, el servicio de transporte y alojamiento. Pero hay ciertos eventos, ¿no?, que se tienen que tomar en cuenta. Para 1822, por ejemplo, va a tener su origen el Money Order, que va a ser creado por la American Express y va a ser acogido por los barcos británicos. Van a hacer una serie de agencias de viaje en reemplazo de la Circular Note. El Money Order, por ejemplo, va a ser identificado más adelante como el Traveler Checks, que viene precisamente del nombre de la banca en Gran Bretaña. El aporte, aquí hay que mencionar otro aspecto importante, que el aporte más significativo de Thomas Cook es haber introducido el concepto de excursión organizada, ¿no?, de viaje organizado, prácticamente el inicio del paquete turístico como tal. En 1856 va a organizar, por ejemplo, el primer viaje al continente americano. Va a durar, por ejemplo, alrededor de 222 días. Va a ser relatado este evento por el New York Times. Y obviamente también va a elaborar uno de los primeros viajes para 9 personas, y es donde realiza en realidad un recorrido de 222 días, y es la primera vuelta al mundo con características turísticas. Obviamente esta actividad que va a ser relatada por el New York Times, por el Times de Londres, y va a inspirar a Julio Verne a que escriba su libro La Vuelta al Mundo en 80 días. En 1867 va a crear el Coupon Hotel, que más adelante va a ser conocido como el Voucher. Y obviamente también estamos dando inicio a lo que se conocía como los cheques de viajero. En 1874 va a crear la Circular Note, que habíamos mencionado, que es una competencia de la Traveler Checks de Henry Wells. Y para 1878 va a llevar también alrededor de 70.000 personas a París, a otra exposición importante. Hay una serie de avances muy fuertes en los aspectos tecnológicos. Por ejemplo, estamos hablando de que hay un desarrollo muy fuerte en el tema del ferrocarril. En 1851, la compañía de Londres Northwestern va a transportar 774.910 personas en viajes de excursión por Londres. Para finales de 1872, los casinos y juegos de azar se van a prohibir y se van en los centros de aguas termales, y esta actividad se va a trasladar a la costa de Azul. Hay un avance muy fuerte en el turismo que se va a dar gracias a la invención en el tema de los transportes. En 1860, George Mortimer Pullman de Estados Unidos va a crear el coche salón y va a perfeccionar el servicio de alojamientos en el tema ferrocarril. Esta idea va a ser adoptada incluso en 1872 por parte de la compañía internacional Wagons Leeds por la parte de Europa. Y se van a inaugurar prácticamente los servicios Pullman, que hasta ahora siguen incluso vigentes. En 1880 se funda la cadena de agencias de viajes minoristas, la primera agencia de viajes minoristas más grande del mundo, ¿no?, que es la Axminster Foster. Y en 1891 la empresa American Express, que es subsidiaria de la línea de diligencias Wells Fargo, va a introducir el cheque de viajero como tal. Prácticamente estas son las condiciones, o va a ser el despliegue de todo lo que es la actividad turística que nosotros conocemos. Obviamente que va a ir cambiando también a partir de principios del siglo XX y obviamente posterior a la Primera Guerra Mundial. También hay una evolución, por ejemplo, del turismo en América. Para mediados del siglo XIX, el turismo en América se va a ir desarrollando de forma independiente de Europa. Van a ir apareciendo algunas ciudades, Atlantic City por el lado de Estados Unidos, se va a fundar Mar del Plata, en Argentina, Viña del Mar en Chile, para finales igual del siglo XIX, Positos y Piriápolis en Uruguay. Este señor Peralta Ramos en 1874 va a fundar la ciudad de Mar del Plata y la va a bautizar con ese nombre. En 1887 recibe el nombre de ciudad balneario, y Francisco de Vergara va a fundar
la ciudad de Viña del Mar, que se va a convertir prácticamente en Sudamérica como el primer centro vacacional. A inicios del siglo XX se va a desarrollar Pocitos en Uruguay. En 1904 y 1918 se van a desarrollar los balnearios de Piriápolis, cerca de Montevideo, de Francisco de Piria, por ejemplo, viene el nombre de Piriápolis, va a ser su fundador. Y obviamente años después se van a desarrollar, por ejemplo, algunas ciudades en Brasil, obviamente con gran componente en el tema de la actividad turística. Con la Primera Guerra Mundial se va a dar un inicio a ciertos avances, ¿no? Las guerras tienen esa característica de dar inicio a los avances tecnológicos, y en este caso va a haber un avance muy fuerte en el tema automotor, que va a reemplazar en algunos casos en el tema turístico al traslado de turistas a través de ya no el ferrocarril, sino de vehículos como tal. Después de 1919 y 20, después de la Segunda Guerra Mundial, se van a ir desarrollando, por ejemplo, algunas excursiones hacia campos de batalla, inclusive en Francia, que van a ser Flandes, Costa Azul. Algunos van a visitar algunos lugares de España y otros lugares en Europa. Para 1924 se van a realizar una serie ya de excursiones, pero hacia África, que ya iban desarrollándose en el siglo XIX, pero ya estas van a ser, por ejemplo, más orientadas a cierto tipo de actividades turísticas como tal. Para 1924 se va a crear la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales para la Propaganda Turística. Estamos hablando de que el turismo ya se está institucionalizando como tal. Y para 1934 en Inglaterra fueron transportados 37 millones de pasajeros en el tema de transporte automotor. Y obviamente ya para 1935 el transporte automotor va a cobrar distancias incluso más largas. Va a haber excursiones, por ejemplo, desde algunos lugares de Europa hasta Leningrado y Moscú. Después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se van a ir desarrollando, en La Haya se va a presentar el primer Congreso de Turismo, donde van a asistir 14 delegados de distintas ciudades de Europa. Pronto, por ejemplo, se van a empezar a disparar las exportaciones en el sector del turismo. Se va a fundar en 1915 Miami Beach, que se va a fundar con el nombre de Ocean Beach por el señor John Collins. Y obviamente años después se le va a cambiar el nombre a Miami Beach. Se va a crear en Estados Unidos el Departamento de Comercio, que va a destinar cierta cantidad de sus gastos a la publicidad turística. Estamos hablando de la aparición de la promoción turística como tal. Se van a también tener para ese periodo las primeras estadísticas de turismo. Austria va a registrar alrededor de 1950 visitantes, Inglaterra registra 331.000 visitantes, Italia registra 1.250.000 visitantes, Suiza va a registrar 1.500.000 visitantes y Canadá increíblemente va a registrar alrededor de 905.474 habitantes. Estamos hablando de que están iniciándose los primeros estudios de estadísticas en turismo. Algunos factores que van a contribuir obviamente al desarrollo del turismo va a ser primeramente la innovación en el tema del transporte. Hay un periodo de tranquilidad, hay un aumento en el nivel de vida de la clase media y trabajadora, se van a iniciar las vacaciones pagadas, va a haber por otro lado una devaluación en el tema de la moneda de países como Alemania e Italia, lo que va a generar, por ejemplo, va a propiciar las condiciones para que se visiten algunas ciudades de estos países, y obviamente va a surgir la aviación civil como tal. Y más adelante, por ejemplo, ya van a empezar a hacer recorridos más largos, ¿no? Y con ya un número considerable de pasajeros. Todavía no va a ser alto en este momento, pero el aporte a la aviación civil en este momento es la distancia que van a recorrer. Se va a cubrir alrededor de 349.100 millas náuticas y para 1938 van a volar alrededor de 234.000 millones de millas en toda la red aérea conocida en ese entonces. Y van a ir apareciendo, por ejemplo, algunas empresas importantes. Va a aparecer la Airways y la Pan American en 1940. Luego se van a nacionalizar algunas empresas y va a aparecer la BOAC y la Pan American Airways como tal. En América Latina, algunas playas que se van a desarrollar van a ser precisamente la playa de Río de Janeiro en 1922, y en Brasil se va a crear la Sociedad Brasileña de Turismo, y que luego se va a llamar la Touring Club do Brasil, que está vigente hasta el día de hoy. Luego de algún tiempo, por ejemplo, se van a ir desarrollando otras ciudades como van a ser Sao Paulo, Rio Grande do Sur, con características propiamente turísticas. En Uruguay se va a desarrollar, por ejemplo, Punta del Este. En México se va a desarrollar Acapulco. Y obviamente habíamos visto que hay algunos antecedentes previos ya desde lo que es finales del siglo XIX, ¿no? Todo lo que es Sudamérica.
Luego tenemos un turismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y obviamente estamos hablando de un periodo de caos, por un lado, conflictos que van disminuyendo de forma, va a aparecer la Guerra Fría más adelante, pero obviamente, como toda guerra, va a continuar con una serie de avances tecnológicos y orientada siempre al tema del autotransporte. En el tiempo que duró la guerra, por ejemplo, el turismo contaba con el transporte de ferrocarril, luego se van a desplazar al transporte automotor, y para este momento, por ejemplo, lo que más se va a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial va a tener un avance tecnológico muy fuerte, precisamente lo que nosotros conocemos como aviación comercial. Ya se van a iniciar, por ejemplo, a partir de posterior a la Segunda Guerra Mundial, los vuelos nocturnos. Va a haber una capacidad, por ejemplo, en el vuelo aéreo para transportar 100.000 personas, bueno, 1.000 personas en un solo avión. Se van a mejorar y equipar de mejor manera los aeropuertos, y va a aparecer ya el derecho aéreo, y se va a formar la primera institución, por ejemplo, relacionada con el transporte aéreo, que va a ser la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Otro aspecto importante, hay una serie de sucesos técnicos muy importantes en el tema del transporte aéreo, relacionado primeramente durante el periodo de la guerra para transportar soldados, y obviamente esto se va a dirigir en el futuro a la aviación civil, y van a aparecer a principios de los años 70 a través de esta mejora tecnológica, aviones de gran capacidad como el Boeing 747, el DC-10 McDonnell Douglas, y obviamente el Airbus francés, que van a recorrer incluso distancias cortas y en otro caso medianas, ¿no? Pero ya tenemos aviones de gran capacidad y de mayor recorrido por vía aérea. Algunos factores que van a contribuir a esto precisamente es la aparición del avión de pasajeros. Hay bajos precios en el petróleo, mayores ingresos de algunas familias, se van a iniciar, por ejemplo, ya las vacaciones pagadas de los empleados, hay un incremento del tiempo libre, sobre todo en los países industrializados, hay un desarrollo aún más fuerte en el tema de las comunicaciones y los medios de transporte, y obviamente hay un crecimiento de las relaciones en los mercados mundiales. El turismo en los últimos años, prácticamente desde la década del 50 para adelante, el turismo es algo que ha ido despegando con fuerza. Se va a ir ya institucionalizando como tal la industria del turismo. Va a aparecer, por ejemplo, la OMT, que va a ser la Organización Mundial del Turismo, que precisamente se va a encargar de representar a nivel mundial todo lo que se presenta en la actividad turística, y obviamente esto va a estar relacionado con ciertas entidades financieras e industriales, ¿cierto?, que van a tener gran influencia en lo que es el desarrollo de la actividad turística. Va a aparecer, por ejemplo, la implementación del marketing para la elaboración de productos turísticos, ya que no solo es el turismo una actividad de desplazamiento, sino que también se están desarrollando algunas nuevas medidas que van a dar impulso a la actividad turística mundial. Va a aparecer también, después de 1944, el derecho de los vuelos y los servicios internacionales regulares y no regulares. El transporte, durante todo el desarrollo del transporte, del turismo, el transporte es lo que ha tenido mayor incidencia en el desarrollo del turismo como tal. Para 1971 van a operar en Europa 57 empresas de transporte aéreo no regulares, 14 transportaron alrededor de 1 millón de pasajeros. ¿Qué más podemos mencionar? Desde 1950 se van a generar altos índices de crecimiento de la actividad turística de entre alrededor de un 5,5%. Hay un desarrollo turístico muy fuerte a partir de 1950 y 70 en España, que van a ir acompañado inclusive de algunos grandes artistas que van a florecer en estas ciudades. Estamos hablando de Picasso, Dalí, se van a escribir incluso libros en algunas de estas ciudades. Por ejemplo, Truman Capote, quien escribió Sangre Fría, va a irse a vivir a Sevilla un tiempo, y estos señores de alguna u otra manera van a ayudar también al desarrollo del turismo en España, y obviamente que va a ser un motor muy importante para su desarrollo económico, hasta inclusive en la actualidad, ¿no? Otros países, por ejemplo, que se van a ir desarrollando, ya no van a ser solo en Europa, sino que se van a ir desarrollando, por ejemplo, en África, Marruecos y Túnez, van a tener un importante desarrollo turístico, algunas otras ciudades en Francia. En el Caribe también se van a desarrollar a partir de 1945 ciudades como Cuba, que va a tener acogida gran cantidad de número de turistas. Va a partir primeramente en 1945 de 31.605 turistas, y para 1946, un año después,
va a tener alrededor de 114.885 turistas. Y obviamente este número se va a duplicar para 1957. Y ya en los años 50 va a tener una capacidad relativamente aceptable para lo que es la acogida de estos visitantes. Ya habíamos visto que en Argentina se van a ir desarrollando más algunas ciudades como Villa Gesell, Pinamar, Brasil con Torres, Ramandita, Guaruja. En Colombia se va a desarrollar, por ejemplo, Santa Marta, Cartagena. Y así, esto es un desarrollo muy fuerte en estas regiones, ¿no? Y a mediados de los años 50, por ejemplo, en Chile se va a desarrollar mucho Viña del Mar. En Ecuador, por ejemplo, se van a desarrollar Salinas, en Uruguay, por ejemplo, Atlántida y La Paloma. Para 1970 van a aparecer, por ejemplo, con fuerza lo que son ya algunos centros turísticos importantes, que van a recibir gran apoyo de lo que son entidades internacionales y van a tener también gran influencia o gran aporte de lo que es el sector privado. Para los años 70 es el sector privado el que va a entrar con fuerza a desarrollar, por ejemplo, la actividad turística. Ya va a haber gran cantidad de capital privado funcionando en el sector. En el Mediterráneo va a destacar el desarrollo de Benidorm. En España, obviamente, el desarrollo turístico ya es latente. De los años 70 a los años 90 van a surgir nuevos centros turísticos. Se van a desarrollar mucho, por ejemplo, lo que es el turismo de sol y playa para estos momentos. Y obviamente gran parte de esta actividad turística también se va a desarrollar algunas zonas del Caribe. Puerto Rico va a ser una ciudad, por ejemplo, donde va a funcionar mucho el interés privado. México va a iniciar, por ejemplo, la creación de grandes complejos turísticos en ciertas costas, sobre todo Cancún, pero la característica de este momento es que va a haber gran influencia de préstamos de entidades internacionales como el BID. Y esto va a ser no solo, por ejemplo, una característica propia o una característica que va a adoptar México, sino que el BID o el interés de los intereses privados de estos grandes consorcios bancarios van a fomentar la actividad turística en todo el mundo. Uno de los países, por ejemplo, Bolivia, también va a estar involucrado dentro de este tipo de inversiones. La cooperación extranjera también va a invertir gran cantidad de recursos en turismo. Algunos factores que van a influenciar, por ejemplo, al tipo de preferencias durante este momento es precisamente el clima. Hay una serie de hábitos vacacionales. En las regiones más templadas, los habitantes van a desear, por ejemplo, por otro lado, estar cerca más de las costas, otros van a adquirir segundas viviendas. Lo que se busca en este momento son regiones cálidas, que van a prácticamente, un factor importante en este momento es que el factor económico va a jugar un rol muy importante, ¿no? Va a llamar mucho, por ejemplo, la generación de recursos en estas ciudades costeras con gran cantidad de atractivos a la inversión. Y obviamente lo que se va a desarrollar o lo que va a ayudar al desarrollo del turismo en este momento y todavía se mantiene este tipo de actividades es precisamente el préstamo brindado por organismos internacionales. No se puede decir que todo es perfecto, hay unas ciudades que se van a desarrollar más que otras, eso es prácticamente inevitable, y el turismo se va a volver, por ejemplo, en un medio más de generación de recursos. Y prácticamente desde su despegue a partir de 1950 hasta la actualidad no ha dejado de crecer la actividad turística como tal. Hay una evolución constante del turismo internacional, ¿no? Tenemos una crecida muy grande del número de vuelos a partir de 1950-80 y lo que decir en los últimos años. Hay un cambio en las características del mercado turístico a partir de los años 80 y obviamente se va a iniciar una sobreexcesiva demanda de la oferta turística. En los años 90 va a haber un momento, por ejemplo, de recesión a principios, pero esto tampoco va a evitar, por ejemplo, de que el turismo siga en crecimiento. Y obviamente este crecimiento constante del turismo desde la década de los 90 hasta la década del 2010 va a generar una serie de nuevos productos turísticos que van a incrementar, por ejemplo, la balanza o el crecimiento del PIB en las ciudades que se van a desarrollar, sobre todo dentro de la actividad turística. Se van desarrollando también nuevos tipos de turismo, va a aparecer con fuerza lo que es el turismo comunitario y el ecoturismo, las nuevas tendencias que se están presentando y que genera gran cantidad también de recursos en el sector. Y bueno, con esto concluimos lo que se presenta la unidad 2 y luego continuamos con lo que sería la unidad 3 de la materia de turismo 1. Gracias.